Profesor, buenos días. Mi nombre es Carol Stephanie Cutipanoa y hoy le voy a hablar sobre la biografía de Clorinda Mato de Turner. Grimanesa Martina Mato Usandívares nació en la capital andina del Perú, Cusco, el 11 de noviembre de 1852 en la cercana hacienda de sus padres denominada Paulo Chico. Su apellido paterno, Mato, y en concreto la variante más preferida para su padre era Mato con doble T. Daría lugar al nombre que adoptó finalmente la futura escritora, Clorinda Mato, hija de Grimanesa Concepción Usandívares, la mamá, y Ramón Mato y Torres. Casi toda su infancia transcurrió en la apacible hacienda familiar en compañía de sus padres y hermanos, Ramón Mato, y también de su hermano Ramón Daniel. Aquellos años marcaron experiencias cuya huella quedaría impresa en sus futuros escritos. La vida rural, la convivencia con la población indígena o su conocimiento de la lengua quechua, vivencias que serían fundamentales para la tenaz defensa de los pueblos serranos que desarrolló a lo largo de su vida con un instrumento que hasta el momento no se había utilizado en el Perú con tal fin. La escritura, al mismo tiempo, aquellos años fueron también los de su formación en el Cusco, en el Colegio de Nuestra Señora de las Mercedes, que después se llamaría Colegio Nacional de Educandas, donde mostró tempranamente su vocación literaria. Es así que con tan solo 10 años, en 1862, fallece su madre y unos años después, en 1868, cuando su padre es nombrado subprefecto de la provincia en la que se encontraba, la hacienda familiar Calca, Clorinda abandona la escuela para dedicarse al cuidado del hogar de Paulo Chico y de sus hermanos. Muy pocos años quedaban para que la joven dejara el seno familiar para casarse en 1871 con John Turner, médico y empresario inglés, con el que se trasladó a Tinta, una población cercana al Cusco que se convertiría en el lugar donde transcurre su primera novela, Ave sin nido. Si bien con un nombre imaginario Quilla, según Alberto Tauro, es entonces cuando adopta el nombre de Clorinda Mato de Turner. Si bien Francisco Carrillo informa sobre la aparición del nombre en documentos escolares anteriores, durante la década del 1860 son aquellos años en los que forjan a la futura escritora, pues con el apoyo de su padre y de su marido comienzan a publicar artículos en periódicos como El Heraldo, El Ferrocarril, El Mercurio y El Eco de los Andes, bajo diversos seudónimos como Lucrecia, Betsabé o Rosario, y se inicia en la poesía y la prosa, como destaca Mary Berg. Los intereses temáticos principales en estos inicios eran la emancipación y la educación de las mujeres, así como las condiciones de vida y la población indígena que se convertirían en los grandes ejes temáticos de su futura obra. Estos temas se compaginaron con las leyendas y tradiciones del Cusco en piezas cortas a la manera de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, pero la escritura iría siempre de la mano de una intensa actividad pública y al mismo tiempo que creó un círculo literario. En 1876 fundó una revista semanal de literatura, ciencias, artes y educación titulada El Recreo del Cusco, en la que la mayor parte de los artículos eran de la propia Clorinda Mato. Al año siguiente, en 1877, un viaje a Lima junto con su esposo sería decisivo para su entrada en los círculos intelectuales limeños de su tiempo. Fue entonces cuando tomó contacto y comenzó una estrecha relación con Juana Manuela Gorriti, la conocida y admirada escritora argentina que por aquellos años se había afincado en Lima y que organizaba tertulias y eventos literarios a los que acudían los más importantes escritores del momento. Con motivo de la llegada de Clorinda Mato, Gorriti organizó una novela literaria en su honor que contó con la presencia de grandes intelectuales peruanos de la época como Ricardo Palma, que en ese mismo año publicó la cuarta serie de sus tradiciones Mercedes Cabello de Corbonera, o Abelardo Gamarra, con quien entablaría con los años estrecha amistad. Corolario
de una presión nacional que, a decir de Antonio Cornejo Polar, en el prólogo avecinido, evidenció la muy endeble constitución de la sociedad peruana, su desintegración sin atenuantes y el fracaso sustancial de los distintos, pero muy parecidos, proyectos nacionales que habían sido asumidos hasta entonces por las diversas fracciones. También son muy parecidas, de la clase casta dirigente. En el contexto posterior a la guerra se sitúa toda la obra de la novelista cuya veta reformista y ejemplarizante hay que leer en la relación al mismo. Si nosotros situamos en el momento concreto de la guerra, vemos a una Clorinda Mato comprometida que ejerció la participación activa en la defensa de su país. Frente a la invasión chilena, defendió al general Andrés Avelino Cáceres en artículos periodísticos que publicó durante el tiempo del conflicto bélico. Cedió su propia casa para que sirviera de hospital, se responsabilizó de crear una infraestructura para la atención de los heridos y recaudó fondos para el ejército peruano. En ese mismo año fue presidente Nicolás de Piérola, en un mandato que duró hasta 1881, como apunta Efraín Cristal. En la cronología realizada por la edición Avecinido en las bibliotecas Ayacucho, Piérola, futuro rival político de Cáceres, es la figura pública más despreciada por Clorinda Mato de Turner, lo cual determinaría su futuro como mujer proscrita en el Perú. En marzo de 1881, en plena guerra, falleció John Turner, circunstancia que la obligó a responsabilizarse de los endeudados o las deudas de los negocios que éste tenía en tinta. Y que la situación es una difícil situación económica. Tras conseguir pagar deudas y salir moderadamente airosa de las dificultades, se trasladó a Arequipa en 1883, cuando las tropas chilenas se retiraron del Perú y se dio por concluida la guerra. Un año después, en esta misma ciudad, asumía la jefatura de redacción del diario La Bolsa. La temática de los artículos allí publicados, el patriotismo o los temas relacionados con la reorganización del país, agricultura, educación de la población indígena, situación y educación de la mujer, migraciones, etc. Obedece las circunstancias históricas del periodo de presión que se inicia tras la guerra y a los esfuerzos con los que Clorinda Mato desde el ámbito periodístico trató de contribuir al renacimiento nacional. En este año, en 1884, cuando publicó por fin sus primeras obras, ambas en Arequipa, un reglamento de instrucción pública para el uso del bello sexo y la primera serie de relatos históricos sobre el Cusco, Perú, tradiciones cusqueñas, que apareció con un aval decisivo, el prólogo de Ricardo Palma. En este mismo año de 1884 se estrenó el 16 de octubre en Arequipa su única obra teatral, Ima Suma, que se representa nuevamente en Lima en 1888 con esta obra, que relata un drama amoroso cuyo trasfondo histórico es es la opresión y la tortura sufrida por los indígenas en manos de los españoles durante los tiempos de la colonia. Mato trató de contribuir desde la comunicación directa del escenario teatral a la refundación nacional e identitaria tras la guerra, subrayando las necesarias integración indígena en ese proyecto del futuro. Los principales ejes temáticos de sus futuras novelas quedaban trazados en estas obras primerizas: la educación de la mujer en el Perú y el proyecto de integración nacional tras la guerra a través de la recuperación de sus tradiciones históricas y de la inserción de la población indígena en dicho proyecto. A partir del 1886, Clorinda Mato se trasladó a Lima, donde, según relata Mary Berg, se había establecido su hermano David, que había obtenido un título de médico cirujano en 1885.
La situación social de la escritora se empieza a consolidar en este mismo año. Se reeditaron las tradiciones cusqueñas y en lo concerniente a la política social se inició la primera presidencia del general Cáceres, a quien ella siempre apoyó y que ejercía su mandato hasta el 1890. En la capital entra en contacto con la intelectualidad limeña que se reunía en los salones de las principales asociaciones literarias de estos años, el Ateneo y el Círculo Literario, fundado especialmente en 1885. Manuel González Prada, vicepresidente del Círculo por aquellos entonces. Despuntaba como gran orador y escritor, y su prédica indigenista en algunas de sus formulaciones fundamentales de la insistencia sobre la necesaria modernización del país, la educación de los indígenas o la crítica a las élites eclesiásticas. Calaría en el ideario y en las futuras novelas de Mato. Su influencia sería visible en Avecinido, en la referente de la denuncia de la explotación y la tiranía ejercida sobre la población indígena peruana, por lo que intelectual llamó la Trinidad embrutecedora del indio, formada por el juez, el gobernador y el cura. Recordemos que fue en 1888 cuando se pronunció el famoso discurso en Politeama, en el teatro que llevó este nombre, en el que González Prada formuló su denuncia. Una nueva jefatura de redacción viene a consolidar el lugar de Clorinda Mato en Lima y su solidez y reputación como periodista. En 1889 asume la dirección de la más prestigiosa revista literaria del momento, El Peruano Ilustrado. El prestigio de esta publicación no era justificada, pues a través de esta revista se difundió en Perú la obra de los más afamados escritores hispanoamericanos del momento, con Rubén Darío, así como las principales figuras peruanas que aquellos años, como Ricardo Palma, González Prada en 1889. Sin duda una fecha clave de su biografía, pues en esta dirección de la reputada revista viene a unirse la publicación de su primera y más famosa novela, Avecinido, que fue muy aclamada y sobre todo muy leída en el Perú de su tiempo. Con Avecinido, Clorinda Mato de Turner se convertiría en la primera novelista peruana que inauguró el indigenismo literario. De la novela puede definirse como el alegato étnico-social, en el que planteó un programa para la regeneración del indio peruano basado fundamentalmente en los valores de la educación y de la cultura. Con esta obra se adelantaba Mato al gran defensor del indigenismo, José Carlos Mariátegui, al anticipar la idea de este último, según la cual la solución del problema del indio tiene que ser una solución social, coincidiendo por otra parte con los planteamientos de González Prada, y fue la primera que formuló desde el espacio de la novela los grandes problemas de unas décadas después estarían en el centro del procesamiento de Mariátegui: el abuso del poder de las élites no indígenas, la discriminación racial, la depresión educacional, la marginación socioeconómica de los indígenas, las humillaciones y las vejaciones cometidas en la sierra con las mujeres por parte de las élites gubernamentales y eclesiásticas, en sus palabras. Después de un año de la publicación de la obra Avecinido, Clorinda Mato daría luz a otras obras como El boceto de lápiz de americanos célebres, y también lo que es una obra basada, ¿no?, en el deseo sexual de Jesús por María Magdalena. El suceso significó la prohibición de las revistas por parte del obispo de Lima, y no solo le costó el trabajo a Clorinda, sino que provocó también el inicio de la persecución por parte de la Iglesia, que terminaría en excomunión, persecución que no justificaba únicamente por este suceso puntual, sino por la acusación de la Iglesia por difamación anticlericales en Avecinido. En 1891 Avecinido pasó a formar parte de la lista de libros prohibidos para la Iglesia Católica del Perú, pero la persecución no aplacó la pluma de la escritora, y en este mismo año publicó su segunda novela, Índole, en el que se desquitaría de la afrenta sufrida a través del planteamiento nuevamente de toda una serie de denuncias a la Iglesia que pueden sintetizar
Al año siguiente, en 1892, funda, con la ayuda de su hermano David, la editorial La Equitativa, una imprenta femenina cuya propaganda decía lo siguiente: muestrario de la imprenta La Equitativa, servida por señoras, fundada en febrero de 1892 por Clorinda Mato de Turner. Allí publicó, a partir de 1893, otra revista creada por ella misma, la quincenal, titulada Los Andes, e imprimió sus libros Leyendas y Recortes de 1893, así como obras de otros escritores de su tiempo. En 1894 se inició la segunda presidencia del general Cáceres. De nuevo, Clorinda Mato participó activamente en la defensa de este último frente a su rival Nicolás de Piérola. Una toma de partido que, como he apuntado más arriba, hay que tener en cuenta para visualizar su camino hacia el exilio final. Solo queda una tercera obra en la trayectoria novelística de Clorinda Mato, Herencia, que salió desde las imprentas a comienzos de 1895, la imagen de Lima que ella misma había dado en Aves sin Nido, como el centro irradiador de la necesaria modernidad para el Ande. Se transforma ahora en esta última novela en una ciudad moralmente degradada, en la que tan solo prima el valor de las apariencias. Los acontecimientos políticos ocurridos en este mismo año fueron definitivos para su destino. Un golpe de estado de Piérola le dio el poder y, como consecuencia, Clorinda Mato sufrió el saqueo y la destrucción de su casa y de su imprenta. Todo ello, unido a la pérdida de su anterior situación social en el Perú, provocó su exilio a Chile el 25 de abril de 1895, donde tuvo una gran acogida, y finalmente a Buenos Aires, en la ciudad que se afincaría para siempre. En la capital argentina fue profesora de la Escuela Comercial de Mujeres y de la Escuela Normal de Profesoras. Tradujo en quechua el Antiguo Testamento, que fue publicado en 1901 hasta el 1904, y escribió en los periódicos más importantes de la época: La Nación, La Prensa y La Razón y El Tiempo. En esta misma ciudad, en 1896, inició la publicación de la revista Búcaro Americano, sobre temas sociales y literarios, que se publicó hasta 1909. El 1 de febrero de este año apareció en la revista uno de sus artículos más célebres: Las obreras del pensamiento en la América del Sur, conferencia que había pronunciado en el año anterior en el Ateneo de Buenos Aires, en la que evocó a las escritoras latinoamericanas como verdaderas heroínas y que luchan día a día, hora tras hora, para producir el libro o folleto, el periódico, encarnados en el ideal del progreso femenino. Y lo hizo reconociendo una deuda de la mujer silenciosa y resignada que cruzó barreras de siglos, repitiendo apenas con miedoso sigilio las mágicas palabras: libertad, derecho. En 1902 publica su citada obra Vorales, miniaturas y porcelanas. En 1904 apareció la primera traducción de Aves sin Nido al inglés por Hudson. Un largo viaje a Europa en 1908 fue el último gran capítulo de la intensa vida de la novelista, que en su estancia europea contrajo una bronquitis crónica de la que ya no se curaría. Sin embargo, ella tampoco truncó la tenacidad de la escritura, y Clorinda Mato dejó escrito un diario con sus vivencias e impresiones de Italia, Francia, Inglaterra, Suiza y Alemania, que solo póstumamente en 1909 vería la luz con el título Viaje de recreo: España, Francia, Inglaterra, Italia, Suiza y Alemania. A finales del 1808 regresó a Buenos Aires con aquellas dolencias que arrastraría al día de su fallecimiento. El 25 de octubre de 1909 hubo que esperar más de una década, hasta el año 1924, para que el Congreso del Perú y su presidenta Augusto Leguía realizaran el traslado a Lima de los restos de Clorinda Mato de Turner, la infatigable obrera del pensamiento,
y de la acción social para la defensa de los elementos derechos humanos cuya vida han quedado asignados por una palabra de compromiso. Esta es la historia de Clorinda Mato de Turner, espero les haya gustado y hay mucho más por descubrir de cada obra de Clorinda Mato de Turner, en qué está basado y cómo se le puede interpretar las palabras que ella en sus obras quería decirnos. Muchas gracias, profesor, le agradezco por escucharme y por darle tal vez esta información.